Sí. A ver. A mí, perdóname los compañeros, pero me hacen acordar a los sommeliers de vacunas, ¿no? Que estaban hasta hace un tiempo, si la vacuna tal es esto, la vacuna tal es lo otro. Sommelier de vacunas, qué buena expresión. Eran todos expertos en vacunas. Bueno, parece que estamos todos expertos en antígeno. ¿Tá? Es como que, yo pregunto, los test de embarazo que se decían antes, alguien preguntaba, ¿y este es mejor, este es peor? Yo confío, ¿no? El gobierno es muchas cosas y puedo tener una lista enorme de cosas, pero estúpidos no son. Entonces, los test que van a usar seguramente están aprobados por el Ministerio de Salud Pública. Ventura será profesor, pero es de química, no es médico. ¿Tá? Y ese, evidentemente, me parece que el Ministerio de Salud Pública, que aprueba los test de antígeno, tiene algún que otro profesional que sobre el tema debe saber. Entonces, por un lado, me parece que la cuestión a cuestionar el tema de los test en el detalle, a mí me supera, personalmente, por ignorancia. No sé, capaz que a un montón de gente... Muy honesta tu reflexión. No, la ignorancia es lo que más reconozco todo el tiempo. Y acá y además Marguerite se encarga. Si no lo digo yo, se encarga él de hacerlo acordar. Acá de ninguna manera. Quiero terminar el razonamiento. Sí, lo otro que a mí me parece que es importante, entendámonos, es una prueba piloto. No se está diciendo que se va a hacer esto ahora y se va a seguir. Se va a probar, es un aforo de 120 personas. Yo me acuerdo, yo fui al mismo Sodre hace unos meses a ver Marx en Soho con Troncoso y estuvimos todos con el protocolo, nos tomaban todo el tiempo con tapaboca, había distancia social y era una obra larga, acá van a ser 40 minutos. A mí me parece que la situación que hoy está viviendo es grave, es cierto, pero me parece que se están haciendo pruebas porque se supone que en el breve, mediano plazo va a empezar a superar. Y los trabajadores de la cultura, ¿tá? Hemos escuchado hasta el cansancio, tienen razón, han sido de los más golpeados, no los únicos, pero han sido muy golpeados. Y entonces esto es un intento de empezar a rehabilitar una actividad que en definitiva va a favorecer a gente que está sin laburar hace mucho tiempo. Entonces, sin embargo, viste que ahí justamente, y ahí volvemos al tema de cómo es más papista que el Papa. No, es más fácil cuando tenés un trabajo público poderte quejar y ¿no? No, público es un trabajo seguro, no público, porque hay laburantes privados, ¿tá? Que también están seguros y no tienen problema. Son los que no tienen laburo, como el caso de lo de la cultura. Bueno, pero justamente hay funcionarios del SODER que han planteado queja por este plan piloto. Y bueno, siempre todo el mundo tiene derecho a quejarse o opinar lo que quiera, pero a mí me parece que es un intento, además es muy acotado, muy limitado, y me parece que no se van a arriesgar a que haya un foco de epidemia. Va a haber más riesgo, sinceramente, en lo que pasó en el velorio, en el Parlamento, por el amuchamiento, que ahí no había ni test de antígeno ni nada, y estuvo mucho más gente junta durante más de 40 minutos de lo que va a pasar ahora en el SODRE. ¿Qué me dicen de lo que dijo Manini de que paguen la multa a los que estuvieron en el velorio? Y está muy bien. ¿Y bien? ¿Cómo? ¿Y sí? Si no, él estuvo, me parece, ¿eh? Está bárbaro. Lo que pasa es que, ¿cómo haces? Claro. Lo de Manini normalmente... Hay fotos, querido. Está todo registrado. Planteo. No, ¿puedo intercambiar con el intercambio. Sí. No, reconozca su ignorancia también. Lo del sommelier de vacunas es precioso, es divertido, está bueno, es lindo, pero la verdad que es inútil, porque nadie es sommelier de vacunas, nadie sabe nada de vacunas, salvo los... Todo el mundo hablaba, pero está bien. Pero todo el mundo opina. Pero es lindo igual. Ahora lo que hicimos fue preguntarle al señor, sobre, no estábamos opinando sobre los antígenos, y me apoyé en Ventura, porque Ventura para mí es un referente, por más que sea de química, que no sea de epidemiólogo. O sea que, sin descalificar tampoco. Yo no descalifico, yo digo que médicos y químicos... No, descalificaste un poco. Pero a mí lo que me llama más la atención del señor es que hace 48 horas estaba acá a los gritos pidiendo... Jamás grito. Pidiendo inamovilidad, pidiendo que se paren todo. Y ahora está a favor de... Hagan la reunión, vayan 120 personas al Solís, movilícense, vayan. Vos venís otros días que yo no vengo, me parece. No, yo no estaba gritando, primero no grito nunca. Coincidimos y segundo, acá. nunca hablé de inmovilidad. Dije que se puede restringir, actividades, sí. Entre ellas los bares y los restaurantes, que tienen mucho más riesgo que esto que va a pasar. Hablaste de restringir la movilidad en forma insistente. Hablaste de restringir la movilidad, que fue no controlada. Una discusión grande que tuvimos acá. O sea, sí. Pero ponete de acuerdo con vos mismo. Porque no es controlada, querido. Lo que va a hacer en el SODRE es con un aforo pequeño, con test de antígenos. Va a ser mucho más seguro eso que ir al boliche que seguramente vos vas los fines de semana con tus amigos. Pero sí, voy a todos los boliches. Por eso. Yo, gran bolichero. Pero lo que plantea Alfredo, ¿no advertís que tiene un punto en que no es lo mismo la movilidad general que algo protocolizado? Pero no, y otra vez lo discutimos el miércoles. Él pedía que cierren los shoppings. Claro. Él pedía que cierren los shoppings. A mí no me hacen test de antígenos.
antígeno cuando voy al shopping. ¿A vos te Los shopping no están protocolizados. Pero en un espectáculo público nadie anda moviéndose. Te sentás en un lugar y mantenés la distancia ya protocolizada. Exacto. En un shopping adentro te cruzás con las bolsas con cuánta gente. Claro, por más que te hayan tomado la temperatura. Bueno, pero no te teletransportás al Teatro Solís o cualquier otro teatro. Llegás de alguna manera. Lo que se tiene que ahorrar justamente en estos momentos es la movilidad. No se trata de juntarse, porque en realidad acá va a haber un aforo de menos del 55%. Por lo tanto, la gente no va a estar amuchada. Insisto con el ejemplo del reloj suizo de lo que es la pandemia. El 9 de... ¿Cuándo fue el Día de la Madre? El 9 de mayo. 18 días después, el efecto de esa movilidad. No nos amuchamos para el Día de la Madre. Nos movimos. Ese fue el problema. Nos movimos. Ese efecto nos trajo la repercusión 18 días después, entre 15 y 18, Pepe, es lo que se maneja a nivel científico. El Día de la Madre se amuchó pila de gente en un montón de tiendas, había colas así. Habrá habido, sin duda, en algún lugar. Por pero lo importante es la movilidad, Alfredo. La movilidad. Pero no es la movilidad, es el tema de trasladar el que no haya más transportes. Si ese es el punto... Bueno, pero estamos llegando... Que solo se manejen los que... Pero ¿sabes qué? Llegamos al punto de que está claro de que es imposible restringir la movilidad. Yo creo que lo que está claro es la cantidad de contradicciones que tenemos, señores. Él no quiere restringir, pero esto sí. A ver, nosotros tenemos contradicciones. Yo digo que la oportunidad no es buena. Nosotros tenemos yo digo que la oportunidad no es buena. Creo que para ser de acuerdo, estoy de acuerdo. Estamos hablando de la... Vos acabás de extender las medidas. Ahora está hablando Verónica, por favor. Yo creo que las contradicciones no las tenemos solo nosotros, sino que a veces también uno puede advertirlas que... Bueno, uno interpreta que hay medidas que son contradictorias, porque de algún modo están extendiendo la prohibición de los espectáculos públicos, se está extendiendo por al menos una semana más todas las medidas de restricción que hoy están vigentes, y a la vez es el momento para este plan piloto. Y respecto a lo de sommelier de vacunas, perdóname, Alfredo, no hay que ser virólogo especialista para darse cuenta que no es lo mismo una vacuna de Sinovac que una vacuna de Pfizer. Es solamente leer los resultados de los estudios, estar más o menos informado, y esto de los test es lo mismo. Lo único que se estaba pidiendo acá, que lo pedía Fernando y lo reiteré yo, bueno, ¿qué test? Porque no es lo mismo el test de Roche que otro test de otro laboratorio donde sí tenés estudios que avalan una efectividad superior al 90%. No es tan difícil que nos digan, señores, estos van a ser los test que se van a usar mañana, tienen esta efectividad y estos son los estudios que lo avalan. Yo creo que nosotros como comunicadores y periodistas está bueno que para mí es una muy mala señal. Me parece que esa cuestión, están todos de exquisitos, porque estuvieron con la vacuna, ahora están con los test. Pero no los test de diabetes que se hacen, nadie pregunta. Pero Alfredo, ¿de qué laboratorio es? ¿Qué no sé qué? Los test de embarazo. Alfredo, por favor, no teníamos razón, Alfredo, cuando decíamos que no era lo mismo Sinovac que Pfizer. Cuando tú ves el nivel de contagio que una tiene y otra permite, hay diferencias. Sin embargo, viste que la muerte y la intervención de CTI son prácticamente iguales. Pero no me digas que son todas las vacunas iguales. Acabamos de venir del ejemplo del diputado de Salto con respecto a los test de antígenos y a las personas que iban a recoger naranjas, y el hecho de que se le practicaba test de antígenos para después ir inmediatamente arriba de un ómnibus y trasladarse al lugar. Y lo que se decía, y era protocolo del Ministerio de Salud Pública, es no puede una persona que se hace un test de antígeno inmediatamente salir a trabajar, porque debe esperar, si le dio negativo, 48 horas. Si le dio positivo, obviamente no hay duda, ¿no? Es como el test de embarazo. Te dio positivo, estás embarazada. Ahora, si te dio negativo... Por eso mismo, y ahí hay un protocolo que observar. Evidentemente, este es un plan piloto, está bien, puede tener otras características. De todas maneras, lo que estamos hablando acá no es ni de las vacunas ni de los test, sino de la oportunidad de tratar de ahorrar lo más que se pueda en movilidad. Ya que es imposible, sí, restringir toda la movilidad. Ahora, justamente desde esa perspectiva, ¿no? Suprimir el Parlamento, entonces que son... No, pregunto lo siguiente. Esto es un plan piloto. Como tal, como definición, no es algo que va a instalarse y empezar y hacer. Es un plan piloto. Está, por lo menos en la mente del gobierno y en la mente de los más optimistas, la idea de que, bueno, en primavera se empezaría a ver la luz a la salida del túnel por el efecto de la vacunación. Entonces, ¿cuándo, si no es ahora, empezar a visualizar y traer esperanza a la posibilidad de hacer y volver a los espectáculos públicos de manera protocolizada? Bueno, te quedan 3 meses para llegar a primavera, ¿no? Hacelo en primavera. Si la idea es volver en primavera, hacelo en primavera. Como se hizo en el mundo, además. Nadie hizo estas cosas en invierno. Nadie lo hizo en invierno. Menos en invierno y menos en lugares cerrados. Se empezó con espectáculos al aire libre, se empezó gradualmente. Esto para mí, creo que es un error. Me parece que es un error. Me parece que es algo que estaba programado antes. No,
No sé de Empezó cuándo. hace poco tiempo eso. No sé de cuándo está programado, pero hoy, en el peor momento de la pandemia, sobre todo desde el punto de vista, sacando todo lo técnico, que somos neófitos en la materia y opinamos porque tenemos boca. Porque estamos en esta boca, es mía, y opinamos, pero más allá de todo eso, yo creo que la señal es mala. Cuando le estás diciendo a todo el mundo, quédate quieto, no te muevas, no decir un espectáculo, porque además si fuera una necesidad, si vos me decís, es una actividad que es absolutamente necesaria, desde algún punto de vista humano. Bueno, en realidad, hagamos todo, pongamos el riesgo, sometámonos al riesgo. Cultura, y la cultura Perdón. es alimento para el alma, sin duda. básico para el ser humano. Sin duda. No menospreciar ese eso punto. no se por Alguna favor. gente, como mi compañero allá enfrente, aplaudió al presidente cuando decía, yo no puedo limitar a los malabaristas o a los cartoneros, que en realidad son recolectores, ¿no? Los cartoneros en Argentina. Obvio. A los recolectores, o decir, no los puedo limitar, no sé qué. Pero los artistas los limitamos. Hay una contradicción. Vos me hablás de que no restrinjan la movilidad. No, los boliches y los shopping no, pero sí. ¿El contradictorio soy yo o en este caso sos tú? Me parece que sos tú el contradictorio. Yo te digo, puede ser, sí, puede ser. Creo que vos sí. Yo vamos a evaluar si yo también. Sommelier La diferencia de de acá, movilidad. la diferencia de acá es que ninguno, ni los 120 que van a ir, que son básicamente de los ministerios y todo, tienen riesgo de su sueldo. Ninguno. Todos los que van a ir están ahí bien bancados. por eso, porque son funcionarios No, públicos. y lo otro, los artistas, y los otros son artistas del SODRE y son funcionarios públicos. O sea, que ahí nadie tiene el riesgo su sueldo. Nadie tiene en riesgo su sueldo. Esta actividad no es para fomentar el cartonero. El cartonero, si no sale, no morfa. Acá, si no se hace, morfan todos. ¿Sabés cuánto? Tranquilo. No, pero esto es un... A ver, No, pero para más allá del demostrarle a García. ejemplo concreto, ¿no advertís, no se advierte una señal para el mundo de los artistas en este plan piloto? Claro, el tema es... Claro. que es una señal. ¿Que sí se está muriendo de hambre? Es una Yo creo señal. que no es una señal. ¿Cómo que no? yo creo- Estamos- yo creo No que- por lo que estamos dije mostrando antes, yo se creo que no está es una pensando en señal. ellos, vos. Yo creo que no es una señal, porque es un plan piloto que no tiene ningún plan posterior. No sabés. Vos No. que hablaste con Martinelli, Hoy ¿sabés no hay. vos? No tenés idea. Ya lo declaró Pablo de Silveira, lo declaró el ministro de Cultura. No hay nada, de acá para adelante no hay nada. Vamos a es ver. esto, es un plan Depende piloto. del Habrá que resultado. evaluar Bueno, los resultados de este claro, plan se va a evaluar el piloto. resultado y después- Imaginamos que para algo se hace un plan piloto, si no va a ¿Vio? tener continuidad. Vale, Claro. obviamente. Sentido. Salvo Obviamente, que- pero no hay un plan de continuidad hoy. No hay para decirle a los artistas, muchachos, si sale bien esto, en agosto, dale que es tarde que estamos actuando. No hay nada de eso. Está Vamos a bien, ver. pero yo creo que es No, una no hay, clara hoy no señal. hay. Yo comparto que es una clara Bueno, vamos a señal ver, porque algún- se A ver, necesita- señores, de a uno, por favor, Vero. Creo que es una clara señal porque por supuesto que se necesita la reapertura de espectáculos públicos con todo lo que eso lleva. El tema aquí es si es el momento para esa señal. Hemos esperado más de un año y pico. Estamos con una campaña de vacunación que tenemos que esperar todavía para ver esos resultados contundentes. Es ahora el momento, porque yo recuerdo que ayer hablábamos con Penades, por ejemplo, de la importancia, y él no descartaba que se vaya a hacer en los próximos días, de una campaña encabezada por el propio presidente de la República, bueno, a la que el Frente Amplio le dijo Con el quédate que en no, casa. con el quédate en casa. Entonces, ¿cómo es que estamos reclamando por un lado quédate en casa y por el otro vamos a ver a las principales figuras políticas con una amplia cobertura mediática? Me imagino que así será y así debe ser, porque por algo es un plan piloto y por algo hay tantos actores relevantes involucrados. En su casa la gente dice, no, pero pará, me están diciendo que me quede en casa, pero toda esta gente está yendo a un espectáculo al Sodre. Yo creo que hay una contradicción en este momento. La oportunidad representa una contradicción. La cultura da trabajo y que La tanto señal- hay que tratar de rescatar la cultura lo más posible. La señal para el tema sanitario no es buena. Capaz que es buena para los artistas, como dice usted, pero la señal para el tema sanitario no es buena. Desde mi punto de vista, obviamente. Está muy dividida la audiencia hoy en los mensajes que van mandando, por lo menos a la página de Facebook del programa. Hoy el oficialista soy yo. Bueno, mirá, hablando de vos, Siempre. casi nunca estoy de acuerdo con el señor Alfredo García, pero hoy es el único coherente en su análisis. Buen programa, dice alguien por acá. Claro, ¿Viste? está de Hoy me acuerdo volví con el oficialista. Es- Otro es dice, contra- quédate en casa todo lo que puedas. Nadie se muere por un baile más o un baile menos. Tampoco ponía un boliche o un shopping. Por ahora no hay nada, por eso es un Claro. plan piloto, para mí Por es eso que se está auspicioso. En el momento de hablar que estamos en el peor momento de la pandemia, los bares, los free shop y los shopping siguen abiertos. Somos hipócritas a la hora de declarar. No, hay que ver la trayectoria de cada uno. Yo creo que aquí, una y otra vez, muchos que ahora estamos diciendo que no es oportunidad para este evento,
hemos reclamado medidas más restrictivas respecto a la movilidad, sin hablar de cuarentena obligatoria ni nada de eso, por favor, porque otra vez vamos a reeditar. Bueno, algunos han hablado. No sos tú, pero algunos han hablado. El gran tema de fondo sigue siendo la movilidad. Voy a poner un ejemplo, que además viene pintando bien para una campaña interesante. A ver. Todos aquellos que somos fanáticos del fútbol... Bueno, iba a preguntar por el deporte después. Bueno, justamente, que además se celebra en lugares abiertos, sí. En un estadio para 70.000 personas, 120 como van a ir esta noche, por ejemplo, mañana, estarían sobrados en cuanto al lugar, pero además es al aire libre. ¿Vos creés que un hincha como yo, como tantos otros que habemos por ahí en la vuelta, no nos haríamos un test de antígenos, ya iríamos con nuestras vacunas con tal de ver a nuestro equipo? Claro que sí. ¿Por qué no se hace eso? Porque lo que se complica es la movilidad, lo que se complica es llegar al estadio, entrar, salir del mismo, no el lugar. Si es un lugar abierto, si es un lugar para 70.000 personas, con un aforo del 30%, estamos hablando que en el estadio entrarían 15.000 personas. Ahora no se podría hacer porque se está arreglando. 100 a 15.000 hay una diferencia, ¿no? No, la diferencia sigue siendo la movilidad, ¿no? Siempre. No, hay una diferencia grande por el tema del si se da el contagio, 100 personas van a contagiar mucho menos que 15.000, no seas malo. Bueno, pero Albert, me defendés el fútbol y no me defendés la cultura. No, ¿cómo no te voy a defender la cultura? Primero, para mí el fútbol es cultura. No será para vos, pero para mí lo es. Bueno, está bien, pero para mí no es. Estar en acuerdo o en desacuerdo con la cultura. Nadie no defiende la cultura. Es otro el tema. Pepe, si el tema es la movilidad, ¿por qué no te quedas en casa y trabajás por Zoom? Sí, cómo no. Y vos me pagás el sueldo, yo te paso mi teléfono ahora. Majo Wins, pasá el teléfono. Dale, no tengo ningún problema, porque siempre hay mucha gente que opina así. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo no, señor? Le paso mi teléfono y usted me pasa por Hábitat o Red Pago todos los meses el sueldo y con mucho gusto me quedo en mi casa. También se podría decir, ¿por qué si se habla de reducir la... del presidente de la República. Claro, ¿y por qué si se habla de reducir la movilidad, entonces... Y se entiende que no es lo correcto, ¿por qué se cerraron las escuelas? Un temita, alguien lo dice por acá y creo que tiene un punto también. Los que van a este plan piloto tienen auto. Son personas invitadas realmente, diputados, tienen auto. ¿Cuál es el atentado a la movilidad? Bueno, es que es difícil, si no se entiende lo que es movilidad. Yo creo que acá el tema es el mensaje, porque si yo estoy en casa y me invitan a un asado de un amigo y lo estoy pensando y estoy viendo en el noticiero pero no que es toda un esta asado gente, de un amigo, justamente es un plan piloto que Victoria, pretende está estudiar bien, el por concepto supuesto, del pase pero, responsable. Vos pensás que yo en ese momento digo, no, en realidad ellos están asistiendo a un plan piloto y tienen un... Yo digo, bueno, si estos están... Yo salgo. Vos ves 120 personas en un espectáculo, es lo que ves. No voy a ir a ver a la abuela, no voy a ir a ver a la tía, no voy a ir a ver a pasándola bien, divirtiéndose, saliendo de noche, movilidad. Vos ves movilidad. Después que te expliquen que es un plan piloto y que el señor te diga que el antígeno, que no sé cuál. Pero si además en el teatro es mala. Si en el teatro no va a haber casos, si en los bares no hay casos, si en los shopping no hay casos, si en no sé, en la televisión no hay casos, ¿de dónde salen los 3.000 y pico de casos que tenemos todos los días? Claro. Y los 50 o 60 muertos que tenemos todos los días. ¿De dónde salen? Si no hay casos en ningún lado. Perdón, es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando sobre ese tema y cómo realmente no hay grises, ¿viste? O les parece bien porque entienden perfectamente a qué apunta, que no va a tener un riesgo puntual, que se puede sacar un aprendizaje sobre el tema del pase responsable, que es un mensaje para los artistas, que la vienen pasando horrible todo este tiempo y que no tienen la suerte de decirle a alguien, pagame el sueldo que me quedo en casa. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva hay gente que está muy de acuerdo. Y está la otra mitad que entiende que es el mensaje más contradictorio que puede darse en este momento de pandemia. Pero ¿sabes por qué yo creo que se genera eso? Porque en el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo, que es una buena estrategia, el plan piloto, todo es. Lo que estamos discutiendo es, lo que yo pienso es que el momento no es bueno. Nada más que el momento. Me parece que el momento no es bueno. Si esto se hace en otro momento, donde las curvas están mejor, donde están bajando los casos, donde se liberan camas, donde estamos empezando a mirar la luz al final del túnel, entonces, bueno, sí, hay un horizonte por delante para mejorar. Empecemos a abrir de a poco. Ahora, en esta circunstancia, a mí me parece que el momento es malo, que la señal es mala. Se acaba de plantear por parte del presidente, a toda la comisión de seguimiento de la pandemia, de hacer una campaña para expresarla a la gente, reducir la movilidad, bueno, todo el tema político, después que el PIT-CNT dice que no, el Frente Amplio dice que no, todo eso aparte.
pero se está planteando en generar una comunicación más fuerte para decirle a la gente, che, quédense más quietos, reduzcan la movilidad, y vos haces un espectáculo para 120 chiquito personas. así, es un no plan importa, piloto. es la Ese señal mensaje, chiquita, sí, es la señal, no es buena la señal, pero obviamente el gobierno y Nicolás Martinelli piensa otra cosa, obviamente. Sí, sí. Y García también, obviamente. Sí, sí, en este caso sí, me parece que es una cosa chiquita y muy controlada. A mí me parece que si es Chiquita, mirá, controlada sí, está bien. yo voy a hacer una Mirá asado esta en casa con pregunta. 50. Y el problema es un la asado movilidad. chiquito de hacer Pero con vos no sos 50. antígeno. Para, miren, es un señor, este televidente. No labura nadie. Si el problema es la movilidad, ¿por qué ir a una plaza es salud? El problema es moverse y aglomerarse o andar con el tapabocas en la mano, comer en la calle, etcétera. Si no, quédense en casa y hagan el programa por Zoom. Por eso tenemos, de verdad, contradicciones demasiado a la vista. No, hay que entender lo que es la movilidad. Digo, Bueno, pero es que también, depende cómo entiendas la movilidad, Que la Tierra- no tendría ni que haber gente subiéndose un ómnibus. No, pero Victoria, la Tierra es redonda, no es plana, más allá de que algunos digan que es plana. La Tierra es redonda y la movilidad está comprobado acá en Uruguay, en Israel, en Estados Unidos, en todas partes, que produce contagios. Es así, no hay vuelta. La Tierra es redonda, de Sí, nuevo. pero yo creo que nadie está contradiciendo. No, pero hay ese gente que dice no, principio. pero ahí hay un mensaje que claramente lo contradice. Dice, si yo me muevo aún para manejarme en un ámbito de salud, como puede ser una plaza, y estamos de acuerdo, yo también hago ejercicio y camino, pero claramente uno corre el riesgo y genera movilidad. Ese es el tema. Claro, lo que está poniendo de manifiesto este televidente, creo yo, es lo que yo decía antes, la contradicción, ¿no? De que cuando reclamamos reducir movilidad, y nos lo decimos interpelándonos a nosotros mismos también, no tiene solo que ver con ir a estar en un lugar, el ir a el lugar. Estamos hablando todos de lo mismo en realidad, Claro. pero no dejamos de ir. Y nos creemos que, a ver, que no es tan grave porque en realidad vas a un lugar más abierto. No, pero cuando se nos cuestiona, por ejemplo, lo del Zoom, ¿por qué no hacemos el programa por Zoom en casa? ¿A ti te dieron esa posibilidad? No tenemos esa posibilidad. El trabajo aquí hoy es acá, es presencial. La Hay que construcción aclararlo no puede porque hacer parece que trabajo por nosotros Zoom. venimos a trabajar y otros lugares Otros donde yo trabajos trabajo, no tenemos esa posibilidad. Tal vez lo podemos conversar, que alguien entienda que pueda salir por Zoom. Yo Digo, entiendo una y que- otra vez están insistiendo en ese punto y tal vez es bueno que se sepa, ¿no? Yo entiendo también que la movilidad, porque tendemos a confundirnos, ir de un lugar a otro, te movilizás, pero no estamos hablando de esa movilidad. Porque si yo junto a mis hijos y me voy a Punta tu del burbuja. Este y me quedo adentro con mis hijos, que es mi burbuja, en Punta del Este, me moví 120 kilómetros, me moví, pero no generé ninguna interacción, ningún contacto. Claro, si yo voy al teatro a la de la Reta y en el medio paro en el kiosco a comprar cigarros y después me vino hambre y me tomo un café con una media tenés que luna hacer la cola antes para de el té. entrar. Entonces fui al kiosco, fui a tomar el café, me tomé el ómnibus, no sé cuánto. Entonces esa es la movilidad que genera. La movilidad, los contactos es lo que genera el contagio. Si yo voy a la plaza, pero voy en mi auto, paro en la plaza, me bajo, no tengo contacto con nadie, ando de tapaboca, esa movilidad no joroba. Joroba la movilidad, la interacción. Y salirte de tu burbuja, esa es la movilidad de que se habla. Por eso en este caso yo digo que como señal, porque vos decís, van, y se supone que la gente que va solamente a la sala a Balso y tiene todo el protocolo y vuelve a su casa y no tiene ninguna interacción, si no se va a comer después, que es lo normal, y no sé cuánto, y se junta uno con otro. Es lo Si no más hace probable. nada, si hace eso está perfecto. Ahora, si después se van desde el teatro, la típica, vamos a tomar algo, che, nos juntamos acá, ahí es donde se genera el desparramo. Pero que de hecho no está hoy- en el hoy trayecto perfectamente casa. pueden hacerlo. No está en el trayecto Hoy casa se teatro. hace. Hoy se hace, los boliches vacíos, hay gente. A ver, es una de las obvio que contradicciones sí. de las que Y ahí hablamos. no se hacen test de ningún tipo. Pero ¿viste? eso Y es lo las que- contradicciones pero eso es lo que hemos vos querés marcado. cerrar, García. Claro, es lo que yo Y quiero él ahora cerrar, lo está exacto. fomentando. Y entonces ponete de Es lo que acuerdo. quiero cerrar. Y ahora lo está fomentando. No, Eso- estás equivocado. una La cosa gente tan va al boliche, extraña. vaya o no vaya al sodre. Un Parecen los mensaje, diputados- mirá, un mensaje que Parecen los dice, diputados del No, Frente Amplio. vos no parecés se el contradigan, No. no se contradigan. Te quedás en tu casa, se refiere por lo que vos decías, si me pagás el sueldo me quedo en casa. Bueno, dice, no se contradigan, te quedás en casa y hay que pagarte el sueldo, los que no han podido trabajar no cobran, entonces ¿cómo apoyan el cierre de todo?
Que justamente. Entonces, quédate en tu pide- casa sin sueldo. No, justamente o no prediques que cierren todo. Me parece que quienes piden restricción de la movilidad o quienes pedimos más restricción de la movilidad que la que hoy tenemos, hablamos de una contraprestación, ¿no? Claro, que el Estado te... Hoy está... Pero en los hechos, ¿cuánta gente hay que no recibe esa y bueno, es lo que se está contraprestación? pidiendo. Es lo que se está pidiendo, Es lo que Claro, se pide. claro. Se pide que, bueno, a Acá el mayor panel nos medida de quedamos en casa y el restricción, Estado nos mayor paga el subsidio. sueldo, porque No estaría mal. A ver, podemos Porque la- discutir nuevamente ese tema, pero me porque la parece empresa que nos contrata no va a se puede poder manifestar pagarnos una el sueldo. incoherencia en quienes atan la reducción de la movilidad a la necesidad de que el Estado tenga una mayor presencia económica. ahí está, a todos le va a pagar el sueldo del Estado. Volvemos a discutir si querés, eso ya lo hemos Necesitamos discutido. 4 estados más. Pero me parece que no se puede manifestar El con más incongruencia. claro ejemplo de lo que significa evitar la movilidad es lo que está ocurriendo con la educación. ¿O acaso Claro. pensamos que el ministro de Educación es un ser malo que no quiere que los niños estudien? Si se reduce justamente el ir a las escuelas, a los centros de estudios, liceo, UTU, a nivel terciario también, es para reducir la movilidad. Y esa es la prueba clara de que funciona la reducción de la movilidad. De lo contrario, nadie estaría cerrando las escuelas. Si se hizo y se hace al día de hoy, es porque significa algo. Entre 800 y 1 millón de personas que no estarían circulando. Entonces tiene un sentido de verdad. Y con respecto al tema de quedarme en casa, yo no tengo muchísimos años de trabajo como todos mis compañeros acá. La verdad que nunca me quedé en mi casa, siempre laburé desde muy pequeño y sinceramente no quiero que nadie me regale nada. Ahora, planteado de esa forma, merece una respuesta de tono totalmente ridículo como la que yo planteo también. Claro. Están cerrados los cines, están cerradas las plazas de comida de los shoppings, están paradas las escuelas. Hay un intento de reducción de la movilidad, no con la firmeza que algunos otros plantean, pero hay una reducción de la movilidad. Hay medidas tomadas para reducir la movilidad. La señal y el mensaje es de intentar reducir la movilidad sin afectar las fuentes de ingresos de la gente porque no se puede, porque Bien. no hay forma de pagarle desde el Estado un salario a todos los que no deberían ir a trabajar para tener una restricción absoluta. No hay forma de hacerlo. Entonces, dar una señal, volvemos al origen, dar una señal desde el gobierno de accionar la movilidad, a mí me parece una contradicción, pero bueno. Bueno, muy bien. Cerramos por acá este tema. No sé, Alfredo, si querés agregar algo más. No, que sos la voz más... yo creo que es, en la medida que es una cuestión acotada, controlada, etcétera, no lo veo mal, sinceramente. Y sigo insistiendo en que el gobierno debe restringir otras movilidades que no son ni controladas, ni acotadas, y que son los que generan los contagios que habla Pepe. Pero a algunos parece que es contradictorio el tema, ¿no? A esto sí y esto no, no. Vamos a reducir en serio, o si podemos controlar, como se va a controlar en el Sodre, las otras actividades, bárbaro, pero no se hace de esa manera. Entonces hay contagios. Bien, ya veremos el resultado de este plan piloto.